Testamento se viene con una cultura, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios. Y en el Nuevo Testamento viene una sola persona y hace un sacrificio único. Entonces nosotros tenemos que recordar ese proceso de sufrimiento en donde Jesucristo va a la cruz y se inmola por todos nosotros. Sin embargo, el dominicano en ese tiempo hace todo lo contrario por la característica que lo hemos hablado. El dominicano es fiestero. Y el dominicano no escatima un esfuerzo ni una fecha para celebrar y que entrar en esta contradicción, porque el dominicano Orlando lo estigmatizan como que es católico, eminentemente católico. Usted ve que van al Cristo de Vallaguana, usted ve que van a las Mercedes en el Santo Cerro, usted ve que van a la Virgencita de Altagracia, e irónicamente también puede ir tomando, tú te encuentras que la gente también va a esos viajes y lo hace en esa condición. Entonces esa es la contradicción que yo veo en esta época. Eso, y esa realidad, ¿a qué obedecerá? ¿Hay estudio de a qué puede obedecer esa como contraposición de los autores que conducta? más han definido el perfil o el carácter dominicano, la personalidad básica dominicana, está José Ramón López, que habló de la raza y el hambre, está también Moscoso Puello, está también Antonio Saglur, Tirso Mejía Ricard también habla mucho del pueblo dominicano. Y si usted coge todos los acontecimientos, por todas las cosas que ha pasado en la República Dominicana, y de alguna manera ese engendro que tiene el dominicano ha desarrollado en él una capacidad de poder enfrentarse a las situaciones, por difíciles que sea, buscarle siempre una parte positiva. Si usted analiza los programas de televisión y de radio que más rating tienen, están vinculados a esos programas de chercha, a esos programas digamos, de farándula y a los temas que tienen que ver con la pelota y la política. Solo programas como este, que tienen un sentido científico, pueden concitar la atención de muchas personas, precisamente por el perfil que usted tiene y por los invitados que también trae. Pero el dominicano, dentro del carácter dominicano, está esa condición de poder encontrarle la parte positiva a cualquier acontecimiento que le afecte. Y la religión no escapa a este tipo de comportamiento tan atípico y tan distintivo del dominicano. ¿Cómo se llama eso en psicología, profesor? No hay un nombre, digamos, específico. Ya yo le había hablado como un mecanismo de escape. No, bueno, el psicoanálisis... No, sí, pero se habla de los llamados mecanismos de defensa planteados por el psicoanálisis, pero las cosas se racionalizan, un mecanismo de defensa. Lo malo tú trata de buscarle la parte positiva, porque la mente tiene un elemento muy importante que no le gusta el sufrimiento para el ser humano y lo busca, pero cuando tú lo encuentras, hablaba un autor del inconsciente colectivo, en donde cómo es que un grupo de personas pueden pensar, sentir y emitir una conducta en la misma dirección, que ya esto es otro elemento muy importante. Profesor Orlando Arias. Yo pienso que Noel ha complicado mucho la cosa. Puede complicar, profesor. De eso se trata. Porque yo pienso que... el profesor tiene una característica, y es la sinceridad. Lo que él cree, lo dice. Vamos a ver. Yo se lo arreglo ahora mismo. Noel culpabiliza al dominicano de la situación. Bueno, pues el tema en cierta medida es cómo se ha desgastado y en algunos aspectos ha hecho colapso. La tradición de la celebración de la Semana Santa, que era, como bien anunciaba el padre, un evento solemne que empezaba con el Domingo de Ramos y terminaba con el Domingo de Pascua. Y había muchas renunciaciones, muchas abstinencias, mucha autorrepresión, mucha reflexión y vinculación con el carácter espiritual de la celebración. Pero eso colapsa no tanto por la construcción cultural autóctona del dominicano, sino porque hay muchos factores adicionales. Por ejemplo, la migración dominicana a Estados Unidos. En Estados Unidos no se celebra la Semana Santa. ¿Y qué pasa? Que nosotros tenemos cerca de 1 millón o más de ciudadanos dominicanos en Estados Unidos que viven esa realidad, pero que además tienen un fuerte peso económico en la sociedad dominicana, porque ellos
envían remesas por alrededor de 3.000 millones de dólares. Usted entiende, entonces, ese efecto de usted entiende que eso ha tenido una influencia en que desaparezca la forma de... Usted tiene 5 millones de turistas en cuyas culturas no se practica la Semana Santa y eso deja un sedimento. Y usted tiene 1 millón de inmigrantes de Haití que no practican eso, conviviendo con los dominicanos. Y usted tiene prácticas políticas encaminadas a eso. Por ejemplo, un aspecto importante de esto es la actitud de los padres en el hogar. Correcto. Y el trabajo, que no se valora. Por ejemplo, cuando Salvador Jorge Blanco establece, digamos, el horario corrido, crea una ruptura dentro del hogar, que después no se compensa bajo ninguna forma porque no hay una planificación de una decisión de ese tipo a partir de sus consecuencias. Correcto. Tenemos las características económicas, es decir, la Semana Santa implica una suspensión del trabajo para la dedicación a la práctica espiritual, pero usted tiene que cerca del 47% de lo que trabajan son trabajos informales. Entonces esa gente no puede dejar de trabajar para celebrar Semana Santa. No come. Porque no lleva el alimento a su casa. Entonces hay una serie de factores externos a la propia característica cultural del dominicano que han ido erosionando esa adhesión a la celebración de la fecha. Y también por la pérdida de la influencia de la iglesia. Ahí yo comparto más esa parte y estoy muy de acuerdo contigo. Claro. La pérdida del poder, de la influencia que ha tenido en los últimos tiempos, de la autoridad como un poder fáctico, vamos a decirlo así, porque fíjate, ¿por qué le dan estos días de vacaciones en las empresas y por una disposición del Estado se ponen como día de descanso? La vinculación que hay entre el Estado y la iglesia, pero sin embargo el dominicano no lo toma para lo que supuestamente ha sido diseñado, todo por el contrario. Dice Orlando el tema de la migración y que nosotros, yo no le atribuyo esto a la transculturación y a ese proceso de traer nuevos elementos de otra cultura para acá, sino precisamente de que el hombre ha ido evolucionando como evoluciona en todo tiempo. Pero hay un tema muy importante, cómo se transmite la cultura de una generación a otra, es el grupo primario, la familia, pero la familia también ha perdido un poder increíble de poder establecer estos valores en la cabeza, porque fíjate que la reproducción, antes fíjate que uno se levantaba y era en silencio el día viernes, desde el jueves, mi abuela que nos íbamos para el campo a pasar esos días vacacionando, desde el jueves a las 10 de la mañana, quien se oyera ahí con una palabra, sabía que el sábado o el domingo por la mañana, porque ella guardaba la pela, porque no pegaba en ese proceso, ni te peleaba. Ella se quedaba callada, pero ella llevaba el control. Entonces el domingo venía la pela de todo el que habló, pero fíjense también un elemento negativo, Regina, cantó. El hecho de que existan también elementos irracionales, ilógicos, que no se pueden sostener en el tiempo, como por ejemplo decirte que si tú tenías sexo, en esos días te quedaba pegado, por ejemplo, se decía eso, vamos a estar claros, y había una serie de cosas que no encontraban un asidero en la realidad para sostenerse, y ya la gente fue desmitificando ese tipo de cosas, y con esto se ha ido. Déjeme decirle que el jueves en la noche, en el parque de mi pueblo, el Valle Atomayor, se llena porque apagan la música, pero todo el mundo lo que quiere es beber. Y todo el mundo esperando, el viernes también en la noche, que termina a las 12 de la noche, todo el mundo esperando para entrar a los diferentes lugares de expendio de bebida. Bueno, yo creo que de algún, medios de comunicación, que de algún la modo, publicidad, que de algún modo todo es válido. Tanto los elementos que usted ha analizado, que son como de más de más arraigo en la sociedad, y los nuevos elementos que él aporta, creo que de algún modo no tiene un punto de convergencia. Aunque fue lo duro que fue Orlando una vez que me entró de una vez. Y la misma mundialización. La globalización. Sí, porque la mundialización, Regina, no se da solamente por el tema de la migración. Ya nosotros somos una aldea. Por las redes. En este mismo momento nos están viendo nosotros, fuera de aquí del país,
porque ya Orlando publicó de que yo iba a estar aquí, que él iba a estar aquí con Regina también, y ya todo el mundo lo está viendo. Entonces, no es solo el hecho de la migración, y sino él no averigua, del internet. Él no averigua, él se lo encaquetó en su muro a 99 personas Sí, sí. y 100 con él. Y digo yo, oye, pero Orlando no es fácil. Sí. Profesor Orlando, aunque entramos en esa parte, usted como geopolitólogo, aunque estamos ya compartiendo los tres, nos gustaría que abordara un poco el contexto histórico y político en que nace Jesucristo y cómo eso conforma su pensamiento. Hay contradicciones en la sociedad. Desde antes de Cristo nacer ya había contradicciones, porque cuando se hablaba de que venía el Mesías, cada quien, de acuerdo a su clase social, de acuerdo a sus necesidades, imaginó el Mesías que él quería. Y como tal se manejó en todo lo que se escribió en esa época. Pero vamos a encontrar en todos los libros de ciencias políticas, de historia de las ideas políticas o en historia del pensamiento filosófico, vamos a encontrar en las ideas de Cristo parte de ese pensamiento filosófico, de ese pensamiento político. Y siempre el pensamiento político y filosófico se corresponde con una realidad social y política. Vamos a ver qué pasaba en el momento que nació Jesucristo y cómo usted califica ese pensamiento de Jesucristo. La sociedad romana que dominaba en Israel es una sociedad esclavista y es una época absolutamente brutal. Las crucifixiones no son solo un acto contra Jesucristo, sino que es una práctica común de castigo ¿Contra de quiénes? los romanos. De los romanos. ¿Los romanos contra quiénes quién? están junto a Jesucristo en la cruz? Los ladrones. Que están delincuentes. crucificados igual que él. Es decir, estamos hablando de una práctica que era común, una práctica de castigo que era común y a la cual se somete a Jesucristo. Pero yo me preguntaba hoy, reflexionando sobre este tema, o sea, ¿quién condena a Jesucristo realmente? ¿Son los romanos o es el pueblo judío? Oye, esa pregunta se la teníamos, qué bueno que usted Se la hizo el mismo. se la hizo usted mismo. Gracias por la ayuda. Oiga, llevan a Jesucristo frente a un pueblo que hacía pocos días lo había recibido Sí, con los como un brazos rey, abiertos. llamándolo rey, agitando palmas, es decir, en un acto de desbordamiento público, de aprobación pública. Y a los pocos días él comparece para preguntarle a ese pueblo, él al lado de otra persona, que a quién seleccionan, no para ponerlo en libertad, porque esa es la parte amigable que presenta el Nuevo Testamento, o sea, ¿a quién liberamos? No, la pregunta es ¿a quién matamos? La pregunta que se le hizo realmente al pueblo de Israel era ¿a quién matamos de estos dos? Y el pueblo de Israel dijo, maten a Jesús. Ahora, una pregunta, profesor. Ese pueblo que se expresó ahí, que decía crucifícalo, crucifícalo, y que eligió que fuera Jesús, ¿cuál clase social? ¿Eran esos los esclavos? ¿Eran esos los artesanos? ¿Eran esos los campesinos? Es el pueblo. El pueblo. El Manipulado. pueblo, todos. Manipulado con necesidades, Todos. como ahora también. No, hay que ver, Noel. Sí. Hay que ver, Noel. Hay que ver. ¿Es realmente Barrabás un delincuente? Ya. ¿O era un opositor? O era un opositor. Porque ¿qué pasa en esta época? Podemos hacer la extrapolación. ¿Cómo se llamó en 1916 a los revolucionarios dominicanos que se opusieron a la invasión norteamericana? Gavilleros. Gavilleros. Pero ahí, Y los trataban que y torturaban como criminales. Y todavía le dicen gavillero. Al ladrón, al delincuente. Ese muchacho es un gavillero. Exacto. Entonces, estos son calificativos que usan poderes imperiales o naciones que invaden a otras para calificar a los que se resisten. Vamos a hacer una hipótesis. Supongamos que Barrabás no era un delincuente en el sentido de alguien que asalta, que despoja a otro de sus propiedades, sino alguien que se resiste a la dominación romana en Israel.
desde el punto de vista penal y político, si fue un sicario, que eran... Israel era una provincia de